Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, ese tema de los inmigrantes, aunque usted en un programa anterior, digamos que habló muy bien de ellos porque son, digamos, polo de desarrollo, cuando ellos se integran con las sociedades a donde llegan, pueden desarrollar mucha cultura, literatura, filosofía, todo lo que puede contribuir al desarrollo de una comunidad. Pero también hay otro tipo de inmigrantes, Memo, a donde yo quisiera que llegáramos de pronto en este programa, porque en esa serie que usted grabó sobre la historia de Roma y sobre todo lo que, digamos que lo que conllevó para el desarrollo cultural de Europa, todo ese desarrollo de Roma y todo ese desarrollo de la filosofía griega, pues pensaría uno que digamos que la cuna del pensamiento, por lo menos occidental, está en Europa y que ellos tendrían al menos las bases culturales, intelectuales, la ilustración, para que en este momento fuera un continente, digamos que socialmente muy desarrollado. Y lo que vemos, por lo menos hoy, en estos primeros años del siglo XXI, es que en Europa hay unas sociedades muy convulsionadas y digamos que en términos de desarrollo humano uno ya les podría poner un signo de interrogación. Entonces, qué bueno sería si de pronto podríamos hablar sobre lo que está pasando hoy en Europa, lo que se ve hoy en Europa, y si eso tiene alguna conexión con el tema que estamos tratando en el programa, que es el tema de los inmigrantes. Sí, claro. Europa es un centro de inmigración poderoso, en especial debido al tamaño de los países europeos, que los países europeos son muy pequeñitos y en lugar de colonizar el propio país, se tienen que ir para otro país. Es el caso de Rumania, Hungría, Ucrania, Lituania. Son países muy pequeños donde no hay oportunidades para todo el mundo. Y eso genera una serie de inmigraciones, muchas veces inmigraciones forzadas, o por guerras, o porque alguien se apodera del país de ellos y muchos se ven en la obligación de irse. Lo que pasó, por ejemplo, o por leyes que excluyen a un grupo como minoría, lo que pasó, por ejemplo, con los judíos en Alemania, que cuando aparecen las leyes racistas alemanas, cuando anulan al judío la participación en la vida pública, en la educación, en la salud, en la cultura, muchos se ven obligados a irse a Francia, a irse a Inglaterra, a tratar de pasar a América, etcétera, etcétera. Eso también se va a dar en el caso del comunismo, cuando el comunismo se apodera de un montón de países, que lo que se va a llamar la cortina de hierro, donde los rusos establecen gobiernos títeres en Polonia, en Hungría, en Rumania, en Bulgaria. Muchas de esas personas se ven también obligadas a irse. Eso históricamente. Ahora también hay inmigraciones forzadas por atractivos. Por ejemplo, lo que hizo Hitler con las minorías alemanas en Europa, cuando Hitler se apodera de Rusia, se apodera de Ucrania, se apodera de una buena parte de Polonia, de Checoslovaquia, las minorías alemanas, se van de esos lugares, van a buscar pertenecer al Reich y se vienen invitados por ese mismo Reich nazi a habitar lo que ellos consideran el espacio vital. Esto lleva, por ejemplo, a que le quiten la casa a todos los judíos, por eso los judíos se los llevan a los guetos, los encierran en guetos para aprovechar las casas de los judíos para esos inmigrantes que llegan, que es una cosa que después se va a manifestar cuando la Segunda Guerra se acaba, o sea que van a aparecer un montón de retaliaciones contra esos inmigrantes, porque muchos llegaron convencidos de que eran superiores a los demás, y como pasó en Checoslovaquia, como pasó de alguna forma en Polonia, en Eslovenia, en Eslovaquia, quedan por encima de los ciudadanos locales que han sido invadidos por los nazis. Estos alemanes tratan mal a esa población, no todos, obviamente, porque uno no puede generalizar, y cuando se acaba la guerra, entonces los pueblos que habían sido invadidos se levantan contra esos inmigrantes que ya no tienen para dónde irse.
y aparecen pues un montón de masacres, gente que huye, que se va por otro lado, etcétera. Eso hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, que va a ser de 1945, o realmente desde 1962, donde empieza ya siendo fría cuando se establece el muro de Berlín, hasta 1990, ya muchos no son inmigrantes, sino gente que huye de los países de la cortina de hierro y que se busca refugiar en Occidente. De igual manera, pasó en España con la Guerra Civil Española, donde los republicanos que pierden la guerra huyen para situarse en Francia o tratan de llegar a Inglaterra o a América, etcétera, y se da una inmigración de gente que huye, pero por lo común esos que huyen son muy buenos inmigrantes, porque huyen con un conocimiento, huyen con unos contactos en Occidente, y esta gente trae conocimiento, trae una forma occidental de vivir, se oponen pues al mundo comunista porque no están de acuerdo con él, etcétera, etcétera. Hasta, como les digo, hasta 1990 empieza a darse eso, pero a partir de 1990 comienza a llegar otro tipo de inmigración a Europa. Es una inmigración proveniente de las colonias que los países europeos tuvieron en África, o una inmigración procedente de América, que busca oportunidades en Europa. Eso hace, por ejemplo, que países como Bélgica se llenen de gente del Congo, porque el Congo había sido belga, de ruandeses, en especial tutsis, que eran los protegidos de Bélgica, y al salir Bélgica de Ruanda, entonces muchos de estos tutsis huyen, porque los hutus, que era la mayoría de ruandeses, habían estado bajo la férula o bajo el dominio de esos tutsis. Entonces se tienen que ir. Llega una inmigración interesante de América Latina, compuesta por los dictadores y sus cortes. Hay muchos dictadores que caen, se escapan, van a España, por ejemplo. El caso de Perón, el caso de pues varios dictadores que van y se mueren allá. Pero llevan unas cortes y unos ejercicios del poder muy extraños, porque llevan su gente y esa gente quiere seguir en las mismas condiciones que cuando estuvieron en las dictaduras. Eso va a pasar, por ejemplo, cuando cae la cortina de hierro, que en Rusia se van a dar un montón de mafias que tienen que ver con las armas, tienen que ver con productos químicos, tienen que ver con ejercicios del poder violentos, y estas mafias se van a regar por Europa y van a llevar a generar, y ahí es donde vienen los malos inmigrantes, van a generar primero modelos delictivos dentro de comunidades a las que no pertenecen. Entonces la mafia van a empezar a traficar los rusos con radio, a traficar con armas, porque era lo que ellos manejaban, muchos de esos rusos, ucranianos, por ejemplo. Yo me acuerdo en Berlín que alguien estaba molestando a mi mujer en un metro y llegó muy asustada. Y una amiga alemana le dijo, mire, si la vuelven a molestar, diga que usted llama a Igor. Hablar de Igor, hablar de Iván en Alemania, es hablar de tipos muy peligrosos. Y así no molesta un hombre a una mujer. Le dice, espérese, yo llamo a Igor entonces. Por ejemplo, eso ya estaba indicando la calidad de inmigrante que había ahí. No quiere esto decir, vuelvo y repito, que sean todos los rusos o sean todos los rumanos. No. Pero aparecen formas delincuenciales. Entre esas, la trata de blancas, que es tremendo. Por ejemplo,
enterarse uno de que esa trata de blancas en la guerra de los Balcanes es tan grande que la misma gente de la ONU colabora con esa trata de blancas. Y hay pues un montón de denuncias y de cosas por el estilo, porque aparece una inmigración forzada, que son las muchachas que se roban, y una inmigración delincuencial, que son los que manejan esas tratas de blancas. Y cuando se habla de tratas de blancas, estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de una serie de tráficos peligrosos para las comunidades donde llegan esos inmigrantes. Los rumanos, por ejemplo, después de que cae el muro, se van a tratar de regar por toda Europa. Llegan unos primeros rumanos bastante buenos, son hombres campesinos, hombres que trabajan el campo, etcétera, pero llega una segunda inmigración que ya trae trata de blancas y manejo de mendigos, por ejemplo. Y en España van a estar muy presentes esos rumanos, manejando la mendicidad, manejando la prostitución, manejando los cuidadores de carros, etcétera, etcétera, y eso se le empieza a volver un problema al país. Lo mismo sucede en Francia, por ejemplo, que se llena de estas segundas inmigraciones, que no es la primera llega a trabajar, la primera incluso llega llamada, porque mientras Europa se desarrolla, los campos van quedando solos y llaman grupos de campesinos de Europa. Primero porque quedan más cerquita, segundo porque el campesino puede viajar a su país de origen cada tanto, volverse a poner en contacto con su gente, etcétera. Llegan otro tipo de inmigraciones muy fuertes desde América Latina, que se refugian en algunos países donde la Interpol no funciona o no cumple o no los puede capturar, y esos van a configurar otros grupos delincuenciales dentro de esos países. Es el caso de España, por ejemplo, donde muchas leyes de la Interpol no figuran. Entonces, una inmigración que genera delincuencia, que genera unos controles paraestatales, o sea, casi que son gobiernos dentro del Estado, porque desobedecen a los estados receptores y siguen manejando sus formas de control sobre los miembros de las bandas, sobre todo esto. Y eso va a generar un problema grande. Eso es lo que se llaman las inmigraciones negativas. O sea, dentro de los inmigrantes, por ejemplo, en el siglo XX se dan una serie de inmigrantes muy fuertes, por ejemplo, que llegan a los Estados Unidos y llegan a la Argentina. A la Argentina llega primero una inmigración muy poderosa de Europa, de campesinos. Argentina, al iniciarse el siglo XX, es una de las bodegas del mundo, es un país productor de alimentos, necesitan mucho campesino, y llegan campesinos y llegan obreros que también van a alimentar las fábricas argentinas. Entre esas inmigraciones que llegan a América, a Estados Unidos y Argentina, van a aparecer camuflados entre esas inmigraciones muchas formas delincuenciales que se van a producir cuando el inmigrante que llega no se logra establecer legalmente, o cuando la inmigración que ha llegado primero le provee a esos inmigrantes negativos de otros que les van a ayudar. El que se queda sin trabajo, la mujer que se prostituye, todo eso empieza a funcionar bajo unas estructuras de paragobierno dentro del país de origen. Eso, por ejemplo, no es sino oír tangos. Cuando uno escucha tangos, están contando un montón de historias de esa inmigración, positiva y negativa al mismo tiempo. Era gente sola, gente alejada de la familia. Hay que tener en cuenta que el inmigrante negativo ejerce esa negatividad, ejerce ese comportamiento inmoral, es porque no está controlado ni por la familia, que es un control moral,
ni por el vecindario, que también es un control moral, o sea, está solo. Porque no logran crear tejido social. O lo logran, pero trabajando, estamos hablando de la inmigración negativa, trabajando en formas que no obedecen a las leyes locales, o se salen de la ley local. Eso pues no es sino oír tangos, ¿cierto? Dos Dedos, o sea, un montón de gente, las minas, las percantas, todas estas mujeres que logran sobrevivir o sobreviven dentro del ambiente delincuencial, que lo ha creado el mismo inmigrante. No quiere eso decir que en los países de origen no hubieran bandas y formas delincuenciales, pero el problema de los delincuentes locales es que no hablan el idioma de los inmigrantes. Ese es un problema. Por ejemplo, mucha gente llega a Alemania, llega a España, Inglaterra, etcétera, y al no hablar el idioma se unen con su propia gente, que es la que habla el idioma, ¿cierto? Y ahí ya se configuran unas tribus, por llamarlo de alguna forma, unas tribus dentro de ese espacio que se da ahí. Ahora, vale la pena notar, no es que los alemanes sean santos, los españoles sean santos, no, ellos también produjeron inmigración negativa, una inmigración peligrosísima, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial huyeron un montón de nazis y siguen configurando, como pasó en Chile y se ha denunciado en Chile, en Argentina, grupos de nazis que actúan como nazis. Simplemente que todo eso sale escondido porque no se puede aflorar en tanto que los capturarían, etcétera, etcétera. O sea, el mundo es mundo. Y cada población produce gente muy buena y gente mala. Gente mala. Y eso se camuflan en esas inmigraciones. Entonces, el asunto del inmigrante, yo lo vería desde 3 puntos de vista. Hay un inmigrante que llega y mejora las condiciones, porque aportan conocimiento, aportan nuevas técnicas, aportan mano de obra y aportan una gran capacidad de trabajo. Esa es una buena inmigración, muchas veces llamada, como hablábamos ahora, por los mismos países. Aparece una segunda inmigración, que es una inmigración que no logra establecerse debidamente en el país y que no son los primeros, sino la segunda generación de esa inmigración la que entra en el mundo del delito. Por ejemplo, el caso de muchos turcos establecidos en Alemania, siguen siendo islámicos, gente buena, gente que trabaja, pero el hijo se le vuelve delincuente, porque no quiere hacer el trabajo del padre, porque le parece que es un trabajo muy pesado, y porque ahí está la tentación en la calle, mejor trabaje conmigo. Me acuerdo de una película muy interesante de Clint Eastwood que se llama El Gran Torino, un hombre que es testigo de esa inmigración vietnamita. Los vietnamitas que llegan y se integran a la sociedad, pero sus hijos no. Y eso es más o menos lo que está pasando en Europa en muchos casos, ¿cierto? Que los padres logran integrarse al menos al mundo del trabajo, pero el hijo no quiere asimilar ese tipo de trabajo. Y en la calle lo tientan y se vuelven traficantes, se vuelven matones, se vuelven prostitutas, etcétera, etcétera. Y hay una tercera inmigración que sí ya va por el delito. Simple y llanamente, son las redes, en tal parte podemos manejar esto, desde aquí podemos mandar droga para tal parte, desde aquí mandamos armas para tal parte, aquí necesitan mujeres, hacemos la trata de blancas, etcétera, etcétera. En todas esas, Memo, ¿dónde se podrían ubicar los desplazados, los desplazamientos? A ver, es que el desplazado, que ha sido permanente en la historia, el desplazado, primero que todo, sufre, digamos que un corte radical en su historia. Pierde la historia, porque pierde su territorio.
pierde el conocimiento que hay en ese territorio, pierde el tejido social que se había configurado en ese territorio. El desplazado trata de refundarse en el lugar al que llega. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, y es muy bueno tocar este tema de los desplazados, porque el desplazado simplemente tuvo que ir a la fuerza. Y todos nosotros somos descendientes de desplazados. Aquí cuando se habla qué hacemos, qué podemos hacer por el desplazado, muy fácil, revisemos la historia de nosotros. ¿Qué hicieron los desplazados de nuestro árbol genealógico? ¿Cómo se lograron organizar? ¿Cómo establecieron sus tejidos sociales? Entonces el desplazado llega y trata de buscar a alguien que sea de su propia cultura. Es lo más natural, porque dentro de ese mundo de la propia cultura, él puede obtener un mayor reconocimiento que por fuera de su cultura. Entonces, por ejemplo, es normal que los antioqueños en China busquen antioqueños, ¿cierto? Y empezando porque los oídos están atentos, y alguien va caminando por Pekín o por Beijing, pues como hay que decirle ahora, y oye un voz y se pega, usted de dónde es, usted quién es, por qué, ¿cierto? Tratarán eso. El desplazado buscará en un momento determinado rehacer su vida con sus propios valores. O sea, el desplazado, que los hay de todas las maneras, del campo, de una ciudad a otra, por una guerra, digamos que trata de sobrevivir con los mejores valores, porque eso le da seguridad en el mundo. Entonces, entre los desplazados que nos llegan a nosotros, hay padres que le siguen diciendo a los hijos, esto no se puede hacer, hay que ir a rezar, tenemos que ser solidarios, si les sobra una cosa, ya que estamos mejor, démoselo a aquel otro que acaba de llegar, etcétera, etcétera. Entonces, ese desplazado, por lo común, configura su sociedad original dentro del lugar donde llega, e incluso llegan a integrarse de tal manera que terminan siendo polos de desarrollo dentro de la misma ciudad. Yo me acuerdo de un estudio que se hizo hace mucho tiempo, que lo pagó el Consejo de Medellín, que decía que en Medellín uno sabe de dónde viene la gente. Por ejemplo, si es en el oriente, la mayoría de los barrios del oriente de Medellín es de gente que viene de Río Negro, de La Ceja, de La Unión, de Puerto Nare, y esa gente que llega y hizo casas muy humildes, en un momento dado fueron progresando y van haciendo barrios que hoy en día son muy claros, el barrio Buenos Aires, el barrio El Salvador, etcétera. Asimismo, los que se dan al sur de la ciudad vienen del suroeste, vienen de La Pintada y rehacen sus vidas y sostienen sus propios valores. Eso es lo que hace la mayoría de los desplazados normales. Pero entonces digamos que eso va fragmentando una sociedad, porque si ellos sostienen sus propios valores que de alguna manera no coincidan con los valores de donde llegaron, entonces ahí ve uno un quiebre, una fragmentación. Ah, sí, claro, sobre todo en Europa. Entre nosotros no, porque nosotros hablamos castellano desde el Río Grande hasta el estrecho de Magallanes, ¿cierto? Ahí no tenemos problema y la mayoría de la gente tiene una formación católica, lo que ya integra. De alguna forma, el lenguaje no me separa y la creencia tampoco. Entonces en América esos desplazamientos que se han ido dando, pues realmente llega otro tipo de cultura, pero es una cultura que se permea muy fácil con la cultura local porque al menos tienen un lenguaje común y unas creencias comunes. Ahora, ¿qué pasa? En el caso del europeo ya es otro, donde llega un desplazamiento muy fuerte con creencias distintas y lenguas distintas. A ver, en Francia, por ejemplo, hubo mucho desplazamiento grande, en Argelia y en Túnez y en Marruecos. Esa gente
fue a parar a Francia, pero llegaron con una creencia distinta y con una lengua distinta. Muchos se integran, indiscutiblemente, otros no logran integrarse. Entonces aparece lo que se llama el gueto, o sea, ese sitio que es una burbuja dentro de la gran burbuja. Y una vez se atraviesan las puertas del gueto, el mundo cambia radicalmente. Esa palabra gueto, que es una palabra italiana, la aplicaban mucho con los judíos. Armaban un gueto. El judío ha sido desplazado permanentemente en la historia a la fuerza, y obviamente llegaban y algunos se integraban, sobre todo en el siglo XX ya hay una gran integración, pero en el siglo XIX y anteriores era difícil. Primero porque traían una lengua que no era la lengua de los demás, traían una concepción del mundo que no era la concepción de los demás, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿por qué en Alemania se integra tan fácil el judío que llega a Alemania y que llega a Viena y que se mueve por el Imperio Austrohúngaro? Porque habla yiddish y el yiddish es lo más parecido al alemán. Entonces, claro, esa lengua se integra rápidamente y empiezan a hacer sociedad local. Lo que decían, por ejemplo, los judíos alemanes, nosotros somos alemanes de la confesión de Moisés. O sea, ya eran completamente alemanes, no había ningún problema. Pero... ¿qué es eso de la confesión de Moisés? Judíos, eran de las ideas de Moisés. ¿Y eso qué tiene que ver con los alemanes? Con los judíos mucho. Con los judíos alemanes. Los judíos alemanes decían eso, o sea, nosotros estamos completamente integrados, somos profesores universitarios, somos jueces, abogados, médicos, escritores, obreros, revolucionarios, pues lo que se hubiera dado ahí. Pero si ese hombre se movía por Rusia, como pasó con muchos judíos rusos, el problema era grande, porque la diferencia entre el ruso y el yiddish es muy grande. Y muchos solo hablaban yiddish, lo mismo que pasaba en Polonia, que muchos hablaban yiddish, pero no hablaban polaco. Entonces vivían en pequeñas comunidades que se llamaban los shtetl, y en ese shtetl el mundo yiddish seguía vivo. Canciones, literatura, la forma de hablar, la religión, el mismo hebreo de los rezos fue permeado por el yiddish, dándole al hebreo una pronunciación yiddish, por ejemplo. Eso se da de manera, de alguna forma positiva, si la cultura que absorbe ese grupo le permite funcionar. Que fue lo que pasó con la llegada de los judíos a Medellín, ¿cierto? Venían hablando yiddish, la gran mayoría, porque venían de Rusia y de Polonia, y el judío, la sociedad receptora, los deja integrarse, o sea, les permite negociar. Entonces yo me acuerdo un viejito que no sabía decir en español sino como 3 palabras, bueno, bonito y barato, y este hombre lo adoraban en Bello, él iba en Bello y vendía de puerta en puerta y fiaba y cobraba y nadie lo perseguía, ¿cierto? Entonces ahí ese grupo se integra porque no siente el rechazo del grupo receptor. Pero ¿qué pasa cuando el otro llega a ese país y el grupo que donde llega lo rechaza? O sea, no hay cultura de bienvenida. Hay cultura del señalamiento, que ese es el problema de Europa. En Europa todavía se considera que el uno es superior al otro, que el uno de alguna forma maneja una historia dramática con relación al otro, porque han habido guerras, han habido invasiones, han habido masacres, han habido pues cualquier cantidad de cosas. Es increíble, por ejemplo, que en los Balcanes, la última guerra de los Balcanes se volviera lo último una guerra racista y que fuera prácticamente el renacimiento de
del nazismo dentro de una zona donde todo el mundo se tenía señalado. Usted es islámico, usted es cristiano, usted es de tal parte, usted es de tal otra. ¿Cierto? Que eso fue el drama pues de los Balcanes recientemente. Memo, que me parece que es un asunto contradictorio en este tiempo que tanto se habla de globalización, que se intenta que seamos un mundo globalizado, y cómo ve uno que cada vez hay unas políticas antiinmigracionistas más marcadas, más fuertes, más publicadas. Es como una contradicción. A ver, hay que tener en cuenta que tanto el concepto de globalización como el de marketing, que son hechos por la misma persona, por Teodoro Levitt, la primera en 1960 y la segunda en 1990, no son situaciones reales, son conceptos que se quieren aplicar, pero la globalización no existe, se quiere aplicar. A alguien se le ocurre una teoría y la quiere aplicar. Esa globalización no tuvo en cuenta, o dentro de la teoría de mercados, donde se tiene en cuenta vamos a vender, vamos a producir, vamos a ganar compradores, etcétera, no tuvo en cuenta las culturas sometidas. El siglo XX evidencia un montón de culturas sometidas. Por ejemplo, durante el franquismo de 1939 a 1974 más o menos, en España estaban sometidas varias culturas. Ahí estaba prohibido hablar catalán, por ejemplo. Eso no se podía hablar en la calle, no se podía hablar vasco. Incluso buscaron a esas culturas llevar gente que hablara la lengua oficial, español, llenar eso de gente que hablaba español. Por ejemplo, Sabater dice, es que yo que soy vasco, no, él no es vasco, él hace parte de esos grupos que mandaron al País Vasco para hablar español. O sea, son los trasplantes de pueblos. Uno ve, por ejemplo, una zona como Andalucía, donde se hablaba mucho árabe, y después de la guerra de los reyes católicos, todo eso trasplantan pueblos enteros. O sea, ustedes no van a seguir hablando árabe, entonces traen gente del norte, del centro, pueblos completamente trasplantados, donde a uno le llama mucho la atención que en las Alpujarras, que era una zona completamente islámica, todos los nombres sean casi que en gallego, lo que quiere decir que los gallegos llegaron como pueblo trasplantado a ese lugar. A ver, esto es un tema que es muy interesante, porque las poblaciones que trasplantan, se trasplantan con fines políticos, para evitar el problema de... el problema de la diferencia cultural entre vascos y castellanos. Trasplantaron un montón de vascos como minoría a una mayoría que hablaba español, a Madrid, por ejemplo. De ahí que aquí hay un montón de apellidos vascos, pero ninguno de esos apellidos o ninguna persona que maneja ese apellido habla ni una sola palabra de vasco. Isazas, Aldarriagas, Uribes, Ochoas. Sí, pero decime una palabra en vasco, no sabe ninguna. Simplemente fue una minoría que la trasplantaron hasta el momento en que perdió su lenguaje. ¿Y ese asunto de las poblaciones trasplantadas es solamente un fenómeno español? No, eso lo hizo Alemania, trasplantó gente ahora, por eso le decía, ¿por qué sacaron a los judíos de las casas? Porque había que dárselo a los de origen alemán que los habían trasplantado desde países que no eran Alemania, por ejemplo. No, eso se hace en muchas partes, incluso en América se ha trasplantado. Ahora tenemos un problema en el Cauca, con la comunidad los NASA. De los NASA, ¿cierto? NASA, nombre, los países. NASA es una palabra que traduce hombre, que son trasplantados. Los NASA, los países no son originarios del Cauca, los trajeron del Ecuador y los colocan ahí.
¿cierto? Incluso en América había una cosa terrible que eran los resguardos donde traían gente de distintas lenguas indígenas para obligarlos a que nadie pudiera hablar su lengua nativa y tuvieran que hablar castellano. Pero eso está muy lleno, pues la historia de Colombia está llena de eso, y la de México y Centroamérica, es que esa es parte de la violencia que nosotros hemos ido creando, ¿cierto? Que son desplazados o forzados o a la brava. Ustedes se van para tal parte y en tal parte van a reestructurarse, pero a través de métodos tremendamente violentos como perder la lengua. Más o menos lo que pasaba con las comunidades negras que llegan a América, que también los mezclan. Entonces el uno que habla un dialecto está con otro y se anulan, no logran configurar ninguna lengua, y esto hace que tengan que tomar la lengua local, y al tomar la lengua local pierden toda su historia, porque la historia se maneja en las lenguas maternas. Si tú pierdes la lengua materna, empiezas a perder toda tu historia, y después esa historia se vuelve como una curiosidad, porque es que a través de la lengua materna yo aprendo a nombrar alimentos, aprendo a nombrar expresiones de cariño, aprendo a lograr a nombrar ciertas formas de la casa, o sea que aparece la historia básica cotidiana que hace que yo sea un individuo con identidad. Si pierdo la lengua, empiezo a perder la identidad, porque ya no sé nombrar lo que eso dice. ¿Cierto? Es que yo creo que yo lo he dicho en algún programa. Una vez iba en un tren y los fumadores puestos se iban para la parte de atrás del tren, ya no se puede, a fumar, y los fumadores son muy solidarios. Entonces uno le prende el cigarrillo al otro, conversa con el otro. Y me encontré un hombre, un catalán, que iba ahí, y la pregunta pues siempre fue muy simple: ustedes, hombre, ¿por qué siguen hablando catalán si todos lo leen en español, los libros son en español, hablan un español perfecto? ¿Por qué persisten en hablar en catalán? Y el hombre decía: si mi abuelo dijo Présac, si mi papá dijo Présac, si mi bisabuelo dijo Présac, ¿yo por qué voy a decir melocotón? Porque es que yo entiendo el dulce de presa que hacía mi abuela, entiendo el jugo de presa que me daba mi mamá, pero ¿por qué me están obligando a decir melocotón? O sea, como una palabra lo remitía a comida, a tejido social, a la madre, a que existe la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa tremenda que está pasando hoy en día. Entonces la globalización no tuvo en cuenta las culturas sometidas, que son cualquier cantidad. Por ejemplo, en este momento Francia tiene problema con los corsos, Italia tiene sometidos a los sardos, por ejemplo, los vascos, ¿cierto? Ahí pues, pero a pesar de que ya no hablan casi vasco, nada, pero los tuvieron señalados. Ustedes, si hablan tal cosa, son tal cosa. Por ejemplo, ser catalán en la España franquista era ser de izquierda, era ser rojo. Lo peor que le pasaba a cualquiera era que se les zafara una palabra en catalán. Usted era de los rojos, usted de los vencidos, usted de tal cosa, de tal otra. Entonces así en el mundo han estado un montón de culturas y todas afloraron, con luchas nacionales a favor, en contra, estemos de acuerdo con eso, ¿no? El hecho es que afloraron, y alguien en Francia dijo: yo soy bretón y hablo bretón, que no tiene nada que ver con el francés. Es una cosa de locos, y tiene libros de bretón y sus cuadernos lo escriben bretón. Yo me acuerdo en La Coruña, toda la gente habla gallego, de allá me traje yo varios libros, Gallego Urgente, por ejemplo, que es muy lindo ese nombre, ¿cierto? Galego Urgente. ¿Qué quiere decir eso? Aprender esta lengua ya, porque volvemos a recuperarnos como individuos. Entonces, en Europa ha sido una multiplicidad de etnias con lenguas propias y con culturas propias. Es una cosa muy, muy interesante.
Entonces, con la globalización, esas etnias vuelven y aparecen en términos políticos. Hay unas luchas que alguien está de acuerdo, otros estamos en de acuerdo, bueno, lo que sea, pero porque no estamos viviendo el hecho. Es que una cosa es ver el toro desde la barrera, otra cosa es ser toreado adentro. Y aquí hay que ver un montón de personas snob que corren a decir que no, que es que ya somos un mundo globalizado y creen que lo propio... Que somos iguales, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa muy clara, si se cumple lo de los clones y todo el mundo aparece igual, la gente se comienza a marcar para diferenciarse unos de otros. Porque es que la diferencia es donde está el entendimiento. En eso Spinoza era tremendamente claro. Si dos saben lo mismo, uno de los dos sobra. Solamente en la diferencia está el aprendizaje, el aprender del otro, el saber del otro. Entonces lo que se perdió en el siglo XX fue la tolerancia, que en un momento dado la gente no fue como yo, y aparecieron los que no eran como yo, y a esos que no fueron como yo no buscamos entenderlos preguntándonos quiénes son, de dónde vienen, en qué se parecen a nosotros, sino que inmediatamente establecimos la diferencia. No son como nosotros y a partir de ahí nos los inventamos, que es una cosa dramática, porque hay que tener en cuenta que la versión del otro ha sido manipulada a lo largo de la historia a través de imaginarios que destruyen al otro, no que lo crean. ¿Cierto? No es de extrañar, por ejemplo, que una revista como la de Tarzán demostrara la supremacía del hombre blanco sobre cualquier otra raza. Tarzán aprende a leer solo, pues de una cosa de loco, yo no he conocido el primero, pero Tarzán sí, Tarzán es noble, Tarzán es inteligente, Tarzán, y domina todo el conglomerado africano y tiene a los árabes como los malos. Entonces aparecen un montón de imaginarios contra el otro y eso afecta mucho la inmigración también, porque muchos inmigrantes se sienten señalados, se sienten imposibilitados de entrar a la cultura donde llegan y a partir de ahí configuran formas que afectan a esos países que los acogen. Es simplemente porque no se ha cumplido una frase que a mí me encanta, que está en el libro del té de Okakuro Kakuzo. O sea, no podemos llegar a enseñar, tenemos que llegar a aprender. Eso es lo que decía Kakuzo, usted porque vienen a enseñar y no vienen a aprender primero. ¿Cierto? Entonces eso ha sido error de ambos lados. Del país que acoge que no quiere aprender del que llega y del que llega que no quiere aprender del país que lo acoge. Y ese ha sido el gran problema de la inmigración moderna, que se va a seguir dando, porque el hombre es un inmigrante por naturaleza. Simplemente es un inmigrante por naturaleza. Cuando uno, por ejemplo, ve la salida de Abraham de Ur, de esa ciudad, de esa ciudad caldea, ¿por qué sale Abraham de allá? Va a establecerse con una forma de pensar, pero en buena medida va buscando agua. Donde hay pasto para mis ganados, donde hay agua para mis ganados, y eso va a mover el hombre permanentemente. Por ejemplo, en este momento donde empieza a faltar el agua, las inmigraciones van a ser muy grandes. Vamos donde hay agua, porque ahí está la vida. Que es muy llamativo, en el Éxodo Moisés tiene que encontrar agua para que la gente no inmigre y se mete a terrenos que no sean los de la tierra prometida, por ejemplo. Entonces ahí es donde se da el milagro de que le pega con un bastón a una roca, la roca da agua y la gente dice, bueno, ahora sí nos quedamos. Entonces hay tres inmigraciones básicas, buscando una mejor calidad de vida. Indiscutible, la gente se moverá buscando eso y traspasará las fronteras y hará túneles y hará lo que sea, pero busca una mejor calidad de vida, una inmigración que busca más conocimiento, indiscutiblemente, y una inmigración que busca parasitar las culturas ya establecidas, las civilizaciones ya establecidas. Eso se va a dar toda la vida, porque esa es parte de la condición que el hombre ha ido creando a lo largo de la historia.
nos movemos para lograr algo. Ha sido el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de los inmigrantes, segundo programa.